que hayamos tardado tanto, pero la Junta de Portavoces hoy ha sido un poquito larga, un poquito espesa. Bien, en los asuntos que van al Pleno el próximo jueves hay cuestiones importantes. Empezaremos por la declaración institucional, teniendo en cuenta que se cumple el 35 aniversario de nuestra Carta Magna y, por tanto, hemos conseguido ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas para que haya una declaración institucional en un día tan importante para este país, porque conmemoramos efectivamente la llegada de la democracia y con ello... Sí, soy del PSOE, no de Izquierda Unida. Yo tampoco sabía cómo funcionaba. Bien, por tanto, habrá realizada la lectura de la declaración institucional en primer lugar y pasaremos a debatir el dictamen, el debate de enmiendas de la Ley de Medidas Tributarias. Yo tengo que decir con esta ley que se han producido, lamentablemente, injerencias insoportables por parte del Ejecutivo sobre el Legislativo. Han intentado en todo momento que no se presenten enmiendas a esta ley, hasta tal punto que hoy mismo en la Junta de Portavoces se nos corrobora que se está haciendo un informe sobre las enmiendas que afectarían al presupuesto del 2014, pero algunas que dice el Gobierno que afectan al presupuesto de 2013 se nos veta y, por tanto, se nos dice por parte de los servicios jurídicos que nos dejan en la clarísima indefensión, puesto que esas enmiendas no se podrían debatir y solamente nos quedaría la vía del Constitucional para recurrir y, por tanto, no podríamos debatirlas el próximo día en el Pleno. Estamos hablando en concreto, en el caso del Grupo Socialista, de una enmienda que hemos presentado para la modificación, para la rebaja del céntimo sanitario. Como sabéis, planteábamos la rebaja a la mitad del céntimo sanitario y que verdaderamente lo recaudado vaya al fin para el que se creó el impuesto, que es para la mejora de la infraestructura sanitaria. Estas cosas pasan porque el Gobierno de la Junta de Extremadura es mucha puza. Han traído de forma paralela la Ley de Medidas Tributarias y la Ley de Presupuestos Generales para el año que viene, y resulta que ellos hacen un proyecto de presupuestos generales contando con los ingresos y la rebaja de impuestos que anuncia Monagua a mitad de año, sin saber cómo va a quedar la Ley de Medidas Tributarias. Claro, esto es una auténtica barbaridad. Lo que tenían que haber hecho es, una vez que se producen esos anuncios, traen la Ley de Medidas Tributarias. Luego ya enseguida conocemos cómo queda la ley, con qué impuestos, con qué recaudación vamos a contar, y sobre esos ingresos de esa ley hacemos el proyecto de presupuestos para el año 2014. Ahora se encuentran en una situación tremenda porque no saben qué va a salir pasado mañana y cómo nos vamos a enfrentar al proyecto de presupuestos de la semana que viene, que es cuando debatimos las enmiendas, y por tanto lo que se han dedicado ha sido a vetar. Y nos vetan, y como digo, se nos dice esta mañana que se veta esa enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que dicen afecta al presupuesto de 2013 y que, por tanto, nos dejaría en una situación de absoluta indefensión, solamente pudiendo recurrir al Tribunal Constitucional. Entrando en el fondo de las enmiendas, ya sabéis, porque habíamos hecho alguna rueda de prensa, que nosotros planteábamos una bajada de impuestos en torno a los 50 millones de euros, que fundamentalmente se conseguiría con la rebaja del canon del agua, tanto en la cuota fija como en la cuota variable, y la exención de colectivos desfavorecidos. Y no queremos que siga pasando como ahora, que se dice que algunos colectivos están exentos pero tienen que pagar y luego solicitar la devolución, lo cual genera que mucha gente no tiene información o no tiene posibilidades de recurrir, y ese dinero lo están perdiendo los ciudadanos, insisto, los colectivos más vulnerables, y planteábamos la reducción del céntimo sanitario en la línea que os he dicho al principio. Se han hecho declaraciones en estos días diciendo que nosotros hacemos demagogia, porque si hay una rebaja de 50 millones en la recaudación iríamos a recortar servicios fundamentales como educación y de sanidad. Lo planteaba ayer el Partido Popular, y yo tengo que responderles hoy desde aquí que demagogia no. Lo que hay que hacer es recaudar mejor, porque el año pasado se dejaron de recaudar más de 700 millones de euros por parte del Ejecutivo extremeño, y lo que hay que hacer es reducir gastos superfluos, porque los presupuestos generales del año 2014
hay una subida de gastos de funcionamiento, en subida de gastos de personal y subida de gastos corrientes de 58 millones de euros. Fíjense qué fácil, reduciendo esos 58 millones de euros, cómo se consiguen esos 50 de la bajada de impuestos que nosotros planteamos a los colectivos más desfavorecidos. Eso respecto a la ley de medidas tributarias, que como digo, es muy grave, porque nunca habíamos sufrido esas injerencias, ese veto por parte del Ejecutivo al Legislativo, una injerencia desde el minuto 1, han sido constantemente escritos los que se han recibido tratando de paralizar que se presenten enmiendas, por lo que decía, por el problema que les plantea ahora con la Ley de Presupuestos Generales para el año 2014. En siguiente lugar, habrá dos comparecencias, una que impulsa el Gobierno, de la consejera de Educación, y otra que impulsamos nosotros, del consejero de Administración Pública, para conocer la posición de la Junta de Extremadura respecto a esa ley de modificación de la Administración local y que nos expliquen cómo va a afectar a Extremadura. Ya conocen ustedes cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista. En este caso estamos radicalmente en contra, porque se está produciendo un ataque a los ciudadanos y, en definitiva, por el recorte de servicios que podrían ser privatizados, servicios que son los más cercanos al ciudadano, desaparición de entidades menores y, en definitiva, también un ataque al mundo rural. Vamos a conocer qué dice la Junta de Extremadura, si han presentado alegaciones, qué posición mantiene la Junta de Extremadura. En cuarto lugar, por fin, en este pleno se va a debatir acerca de la propuesta que hace el Grupo Socialista de poner en marcha una comisión de investigación para conocer qué ha sucedido en el proceso electoral en la Federación Extremeña de Fútbol. Hace 15 días, ante vosotros mismos, yo comentaba que teníamos documentación suficiente que acreditaba irregularidades que incluso pueden ser presuntos delitos en ese proceso, y la Junta de Extremadura, que ha sido o debería haber sido la garante de la limpieza y transparencia de ese proceso, que además ha contratado una empresa, ha invertido dinero público y hay personas de esas empresas en el Comité de Garantía Electoral que llevó a cabo esas elecciones. Queremos saber qué ha pasado, porque, como digo, se han producido falsificaciones de documentos muy importantes con sellos públicos. Por tanto, esperemos que la Cámara considere, como ha tenido que reconocer la Mesa de la Asamblea, que esta es una cuestión de interés general, y vaya adelante esa comisión de investigación para aclarar cuáles han sido las responsabilidades de la Junta de Extremadura. No de la Federación, porque nosotros no queremos investigar a ninguna entidad privada, pero sí cuál ha sido el papel de la Junta de Extremadura, que era el garante y además ha invertido dinero público. Hay una propuesta de impulso del Grupo Parlamentario Socialista también, que viene a pedirle a la Junta de Extremadura que se devuelva la paga extra eliminada a los funcionarios del año 2012, porque, como recuerdan, lo que se hizo fue adelantar la de junio, igual que se anuncia por parte de la Junta de Extremadura en el día de hoy que se va a hacer lo mismo en el próximo enero, adelantar la de junio a enero. Pero, en definitiva, a los funcionarios se les sigue debiendo una paga extra, y nosotros planteamos que se les pague en 12 mensualidades con un complemento personal transitorio a lo largo del año 2014. Se puede hacer con el presupuesto en la mano, y pedimos que de una vez se haga y nos dejemos con estos anuncios de adelanto y se le devuelva a los funcionarios lo que es suyo. Y haremos preguntas en el Pleno, como hacemos todos los meses, una que es clásica, pidiéndole la valoración a la Junta de Extremadura acerca de los datos de paro registrados que hemos conocido en el día de hoy. Queremos saber también cómo valora la Junta de Extremadura la situación tremenda, muy grave, que se está produciendo en los centros sociosanitarios de Plasencia y de Mérida. Hace poco conocíamos manifestaciones de los trabajadores y la situación es muy delicada, se están vulnerando derechos de los trabajadores. Y queremos conocer también cuándo va a constituirse la comisión mixta para la determinación de la deuda histórica de Extremadura, porque saben ustedes que yo misma ayer daba una rueda de prensa en donde denunciaba una serie de mentiras del Ejecutivo. Ayer me contesta el consejero diciendo que ha habido 3 reuniones, y bueno, yo no niego que haya habido reuniones, que podrán ser informales, que podrán ser en los despachos, que han podido producirse tomando café,
pero no son reuniones oficiales que se hayan producido en el órgano colegiado bilateral que es el competente para tratar todos los asuntos económicos y fiscales que afectan a la comunidad autónoma de Extremadura. Esto es como si decimos que la mesa de la Asamblea ha celebrado una reunión y ha decidido no sé qué, y resulta que se han visto por el pasillo dos miembros de la mesa y han comentado vamos a tratar cuál tema. No. El órgano colegiado, competente, paritario, es la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que afirmó la Junta de Extremadura que se había reunido pero que no tenía las actas, y que dice el Gobierno de España que no se ha reunido ninguna vez todavía. Nos interesa porque el plazo para la liquidación de la deuda acaba el día 28 de enero y hace ya año y medio que terminó el plazo para la cuantificación de la deuda, y queremos saber cuáles son las intenciones o si tiene información por parte del Gobierno de España de cuándo va a constituirse esa comisión, teniendo en cuenta que nos queda solamente mes y medio para la liquidación de la deuda histórica. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí, lo de la enmienda del entendido sanitario es porque afecta al presupuesto de 2013 de este año, sí, en vigor, o el que se está debatiendo de 2014. No, nos dicen que afecta al de 2013 y por tanto el Gobierno ha presentado veto y nos dicen que no tenemos posibilidad de recurso ante la Cámara y que deberíamos ir al Constitucional. ¿Alguna cuestión más? Gracias.